Las nuevas tecnologías parecen empezar a comer terreno a los libros tradicionales y no es extraño descubrir en el mercado editorial libros que únicamente aparecen en formato electrónico. Yo creo que es la primera vez en estas 4 temporadas que llevamos ya de Ser Historia que traemos a nuestro espacio un libro que solamente aparece en formato electrónico, pero ello no desmerece desde luego la calidad del contenido. El libro del que vamos a hablar a continuación se titula La venganza del tiempo. Es la primera entrega de una serie llamada Tiempo de Oráculos que podemos encontrar en una página web, tiempodeoráculos.es, donde vamos a poder acceder a algunos contenidos extraordinarios de este fantástico libro que hace un poco un recorrido a caballo entre la tradición clásica, el escenario del inframundo de los antiguos griegos y, como dice su autora, una aventura épica que te llevará de viaje al inframundo. Isabel Martínez de Ubago, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo era el inframundo de los antiguos griegos? Para los griegos el inframundo no era como para los cristianos o para los judíos o para otras culturas. Estaba dividido en distintas zonas. Todas las almas de los muertos tenían que acabar en el inframundo, pero previamente tenían que pasar el trámite de cruzar el río Aqueronte en la barca de Caronte, a quien tenían que darle una moneda para que les cruzara al otro lado. Una vez llegaban al otro lado tenían que cruzar la puerta en la que estaba esperando el cancerbero, que solamente podía dejar pasar a las almas de los muertos y evitar que saliera cualquier otra alma que hubiera entrado previamente. Entonces, una vez se entraba en el inframundo, había distintas zonas. Estaba el campo de los Asfódelos, que era la primera parte por la que se entraba. Posteriormente se llegaba al Palacio de Justicia, donde se encontraban los 3 jueces que se llamaban Minos, Éaco y Radamantis, que habían sido 3 grandes reyes en vida y que por ello tenían la capacidad para decidir el destino de cada alma en función de cómo se había comportado en vida. Aquellas almas que habían sido virtuosas pasaban a los Campos Elíseos. Las que no habían sido ni buenas ni malas, sino que se habían mantenido de una manera bastante adecuada durante su vida, se quedaban algo parecido al limbo. Y las almas que se habían comportado de forma terrible en vida eran condenadas al Tártaro, que ahí sí nos encontramos una figura parecida a la que después aparece en el cristianismo, que es el infierno en el que las almas están ardiendo eternamente. Con esto que me estás contando parece ser que la geografía de los antiguos griegos, en todo aquello relacionado con el mundo del más allá, era una geografía muy elaborada, ¿no? Que tenía un comienzo y un final. Nosotros en el cristianismo no lo tenemos tan delimitado, no tenemos un punto donde comienza ese infierno o ese camino, ese tránsito casi iniciático hacia el más allá. Tu novela precisamente comienza en uno de estos puntos, ¿no? Había distintas formas de entrar. Una era cruzando el río Aqueronte, otra era entrando por la parte más alta de la laguna Estigia, que era donde desembocaba el río Aqueronte. Efectivamente había distintas zonas muy, muy claramente delimitadas y los griegos sabían perfectamente que una vez morían, su alma tenía que seguir un camino u otro en función del mapa que existía del inframundo. La novela comienza en una excavación en la isla de Hidra, una excavación en un templo griego dedicado al dios Crío. El dios Crío era el dios de las manadas, era un dios que no tenía mucho culto, pero que era muy importante sobre todo para los pastores o para aquellos que tenían ganado, porque era quien evitaba que se les perdieran las reses o las ovejas. Debajo de ese templo, teóricamente datado en el siglo V a.C., aparece un subterráneo que aparentemente no está dedicado a ningún dios en concreto. Es muy antiguo, anterior al templo de Crío, y tiene una inscripción en el dintel en griego arcaico. La persona que está llevando esa excavación, que es una arqueóloga griega llamada Dora, ayudada por un arqueólogo español llamado Héctor, es quien se encarga de intentar descifrar esa inscripción. Ese subterráneo estaba cegado, estaba tapado. Ellos lo abren y lo que encuentran es una sala sin ningún tipo de estatua, ni de bajorrelieve, ni de inscripción, simplemente algunas pequeñas salas y algunas pequeñas oquedades en la pared. Y a partir de ahí comienza la historia. Significa que ella, sin haberlo pretendido, ha abierto la puerta del infierno. En tu novela La venganza del tiempo, que es la primera entrega de Tiempo de Oráculos, una serie
que podremos seguir disfrutando en un futuro. Hay un montón de personajes, un montón de protagonistas, todos ellos ambientados en esos seres mitológicos del mundo griego. La idea de la novela es basar una aventura en las figuras de los antiguos oráculos griegos. Estos oráculos desaparecen oficialmente en el siglo IV, cuando el cristianismo se impone como religión oficial, y ellos son condenados como figuras paganas al ostracismo. La idea es que ellos, a través de los tiempos, han seguido recibiendo los mensajes de los dioses, aunque de forma oculta porque estaban prohibidos por el poder religioso, y que de generación en generación ellos han ido pasando su conocimiento a otros oráculos. En el momento en el que se abre la puerta del infierno, se escapan una serie de dioses que habían sido encerrados allí por Zeus tras una dura batalla por el poder del Olimpo, que empiezan a despertar a sus oráculos. Estos oráculos toman la delantera a los que serían los oráculos, digamos, del bien, que son reunidos por el oráculo de Crío, que es un personaje llamado Simon Bradley, que lleva un poco el peso de reunir a todos los oráculos que tienen que hacer frente al grupo de Crono para evitar que vuelva a recuperar el poder y se lo quite a Zeus. Entre ellos aparece el oráculo de Fobo, como uno de los protagonistas principales, que tiene que realizar un viaje por el inframundo. También aparece el oráculo de Crono, dios del tiempo, que tiene que intentar localizar los elementos de poder que Crono desea para recuperar el cetro del Olimpo. Aparece también Valeria, que es la persona oráculo de la diosa Cibeles, que es esposa de Crono en la mitología griega y que por lo tanto tiene un papel también primordial en el desarrollo de la novela. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu novela son los saltos en el tiempo que se puede hacer en la trama, viajando desde los mitos de la antigua Grecia a esos remedos, esos paralelos que podemos encontrar en la actualidad, ¿no? Porque si bien es cierto que hay un trasfondo histórico, mitológico, del mundo clásico muy, muy claro, sobre todo del mundo griego, no hay que olvidar que la mayor parte de la trama se desarrolla en el siglo XXI. Sí, lo que he pretendido ha sido que la mitología griega sea la base de la historia, que haya una línea muy difusa en la que se mezcla la verdad mitológica con la ficción de la novela, y a partir de ahí los personajes empiezan a relacionarse en la actualidad tal y como se relacionaban en la mitología los dioses a los que cada uno de los oráculos ponen voz en el mundo terrenal. Siempre es gratificante descubrir cómo la historia tiene sus reflejos en la vida cotidiana actual, aunque hayan pasado más de 2000 años, y cómo podemos seguir recreando la vida y la historia de nuestros ancestros a través de la literatura, mezclando, como digo, la historia más clásica, la historia de Grecia, en este caso de los mitos, con la ciencia ficción. Isabel Martínez Ubago, autora de La venganza del tiempo, la primera entrega de la serie Tiempo de Oráculos. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y hasta otra. No lo olviden, este libro lo pueden conseguir a través de la página web tiempodeoráculos.es. La venganza del tiempo. Una recomendación muy clara para la lectura de este verano.